Mi vecina me acorraló entre los buzones y el seto, donde no podía escapar, y no me dejaba marchar hasta que le diera una explicación. ¿Por qué sigues evitándome, Daniel?, preguntó Sarah Mitchell, y su voz temblaba como si llevara meses guardándose esa pregunta. Me quedé allí de pie, con las facturas en la mano, y la única respuesta que se me ocurrió fue la verdad. Porque mirarte me duele. Soy Daniel Rivera. Soy bombero en un pequeño pueblo de Oregón llamado Riverside, y durante 8 meses he estado huyendo de la mujer que vive al lado. No porque sea mala o grosera ni nada por el estilo. Sara es, de hecho, la persona más amable de nuestra calle. Hornea galletas para los vecinos. Riega el jardín comunitario. Sonríe y saluda cada vez que ve a alguien. Pero cada vez que me saluda, finjo no verla. Cada vez que me saluda en la tienda de comestibles, de repente recuerdo que necesito algo en otra parte del edificio. Cada mañana, cuando sale al porche con su café, vuelvo a entrar en mi casa y espero a que ella vuelva a entrar. Durante 8 meses enteros, he perfeccionado el arte de desaparecer cada vez que Sara aparece. Y esta mañana, por fin se ha hartado. Se puso pálida cuando le dije esas palabras. Bajó la mano. ¿Qué significa eso?, susurró. ¿Qué hice para que te duela mirarme? Nada. Ella no hizo nada. Eso es lo que hacía que fuera tan difícil de explicar. ¿Cómo le dices a alguien que te recuerda al peor día de tu vida? ¿Cómo le dices a tu vecina que sabes cosas sobre ella que un vecino no debería saber? Cosas como la fecha de su aniversario, su tipo de té favorito, el sonido exacto que hace cuando llora tan fuerte que no puede respirar. Sé todas estas cosas sobre Sarah Mitchell, pero no porque sea su vecino. Las sé porque hace 2 años sostuve a su marido mientras moría, pero no podía decir eso. Todavía no. No estando allí de pie, a la luz de la mañana, con gente paseando a sus perros por la calle y coches pasando como si fuera un martes cualquiera. Así que me quedé allí en silencio y Sarah me miró con esos ojos marrones que se parecían tanto a los de él y sentí que me ahogaba. Daniel, por favor, dijo. Y entonces su voz se quebró. He pasado 8 meses pensando que hice algo mal, pensando que quizá estoy demasiado triste, demasiado destrozada, que recuerdo demasiado que suceden cosas terribles. Necesito saber si estoy en lo cierto o si hay algo más. El correo que tenía en las manos se arrugó. Solo era basura. En su mayoría anuncios y cupones y cosas que no importaban en absoluto en comparación con lo que estaba sucediendo en ese momento. Quería decirle que no estaba destrozada, que no había hecho nada malo, que el problema no era ella. Era yo y la culpa que había estado cargando como una mochila llena de piedras durante 2 años enteros. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Sara dio un paso más hacia mí. He intentado todo para ser una buena vecina. Te traje galletas cuando me mudé y apenas abriste la puerta. Te invité a la fiesta del barrio y dijiste que tenías que trabajar, aunque vi tu camioneta estacionada aquí todo el día. Te pregunté si necesitabas ayuda para rastrillar las hojas el otoño pasado y actuaste como si te estuviera molestando. ¿Qué hice para que me odiaras? No te odio, dije rápidamente, porque eso era lo más lejos de la verdad. Sara, no te odio en absoluto. Entonces, ¿qué es? No estaba llorando, pero tenía los ojos húmedos, porque me mudé aquí para empezar de nuevo, para encontrar un lugar donde la gente no me conociera como la mujer cuyo marido murió, donde pudiera ser simplemente Sara, no Sara la viuda. Pero tú me miras como si supieras exactamente quién soy, y eso me hace sentir que no puedo escapar de ello, vaya donde vaya. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Tenía razón. Yo sabía exactamente quién era ella, pero no por los chismes del vecindario ni porque alguien me lo hubiera contado. Lo sabía porque yo estaba allí. Estuve allí en el peor día de su vida, con mi equipo de bombero, cubierto de ceniza y sudor, tratando desesperadamente de salvar al hombre que ella amaba. Un coche tocó el claxon en algún lugar de la calle. Un niño pasó en bicicleta. Sonidos normales en un barrio normal, donde 2 personas permanecían paralizadas en un momento que no parecía nada normal. ¿De verdad quieres saberlo?, le pregunté,
y mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. ¿De verdad quieres saber por qué no puedo mirarte sin sentir que me ahogo? Sí. Ni siquiera se detuvo a pensarlo, solo dijo que sí, como si llevara meses esperando oír lo que tuviera que decir. La miré allí de pie, con sus vaqueros y su jersey demasiado grande que parecía pertenecer a alguien más corpulento, alguien que ya no estaba allí, y supe que no podía seguir huyendo, no podía seguir evitándola, no podía seguir fingiendo que vivir al lado de ella no me estaba matando poco a poco por dentro. Hace 2 años empecé, luego paré, lo intenté de nuevo. Hace 2 años, una mañana de enero, acudí a un incendio en un almacén en Industrial Boulevard. El rostro de Sarah cambió. Algo brilló en sus ojos, quizás reconocimiento o miedo. No sabría decir cuál de los dos. Había un hombre atrapado bajo los escombros. Continué y ahora las palabras salían más rápido, como una presa que se rompe. Estaba consciente cuando lo encontré, asustado. No dejaba de tocarse el anillo de boda y me pedía que le dijera a su esposa que lo sentía. Sarah se llevó la mano a la boca. El color se desvaneció del rostro de Sarah, pero no se movió, no corrió, solo se quedó allí como si sus pies hubieran echado raíces en la acera, esperando a que yo terminara lo que había empezado. Y me di cuenta de que ella necesitaba oírlo todo. Necesitaba saber cada detalle que había guardado dentro durante 2 años. El incendio comenzó alrededor de las 6 de la mañana, dije, y los recuerdos volvieron tan claros que parecía que hubiera sido ayer. Un fallo eléctrico en un viejo almacén de Industrial Boulevard. El tipo de edificio que debería haber sido declarado en ruinas hacía años, pero que de alguna manera seguía pasando las inspecciones. Cuando llegó nuestro camión, todo el lado oeste estaba envuelto en llamas. Las llamas salían disparadas por el techo. El humo negro era tan espeso que no se veía ni a metro y medio de distancia. Sarah se abrazó a sí misma, pero no me dijo que parara. Había 4 personas atrapadas en el interior, trabajadores que habían llegado temprano para hacer inventario. Mi capitán envió 2 equipos en direcciones diferentes. Yo fui con Rodríguez por la entrada del muelle de carga. Oímos a alguien gritando pidiendo ayuda, así que seguimos el sonido. Todavía podía oler el humo, sentir el calor a través de mi equipo, oír el crujir de las vigas metálicas sobre mi cabeza, que sonaba como si todo el edificio estuviera a punto de derrumbarse sobre nosotros. Lo encontramos en la esquina trasera, cerca del área de almacenamiento. Una viga de soporte se había derrumbado durante la explosión inicial y lo había inmovilizado de la cintura para abajo. Estaba consciente, lo cual era bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque podía decirnos dónde estaba herido. Malo porque sabía exactamente lo grave que era. Sentí un nudo en la garganta. No había hablado de esto con nadie, ni con el consejero del departamento al que me obligaron a ver, ni con mi familia, ni con mis amigos. Durante 2 años había mantenido estos detalles en secreto porque decirlos en voz alta los hacía demasiado reales. Se llamaba Michael, dije, y Sarah emitió un pequeño sonido, pero yo aún no lo sabía. Solo veía a un hombre que necesitaba ayuda. Un hombre con cabello oscuro, ojos azules y un anillo de bodas. No dejaba de tocarlo, como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Rodríguez fue a buscar maquinaria pesada para levantar la viga. Me quedé con él porque ese es el protocolo. Nunca se deja sola a una víctima. La brisa se intensificó, esparciendo hojas por el camino de entrada. En algún lugar de la calle un perro ladró. Sonidos normales que en ese momento parecían fuera de lugar. Me preguntó mi nombre. Le dije que era Daniel. Me dijo que se llamaba Michael Mitchell y que hoy era su aniversario. 2 años casado con el amor de su vida. Esa noche tenían previsto ir a cenar a un restaurante elegante del centro. Había hecho la reserva hacía meses. Sarah se presionó el pecho con la mano, como si intentara contener algo. Le dije que llegaría a tiempo para la cena. Le dije que mi equipo estaba trayendo el material y que lo sacaríamos de allí en poco tiempo. Le dije que todo iba a salir bien. Porque eso es lo que se le dice a la gente en situaciones como esa. Les das esperanza incluso cuando no estás seguro de creerla tú mismo. Hacía tanto calor en el almacén que, a pesar de mi equipo, podía sentir cómo el fuego devoraba el edificio.
El humo se hacía cada vez más denso, la estructura se volvía menos estable por momentos, y Michael Mitchell estaba atrapado bajo varios cientos de kilos de acero y hormigón con lesiones que ni siquiera podía ver. Hablamos mientras esperábamos. Me habló de su esposa, de cómo se conocieron en una cafetería donde ella derramó su café con leche sobre su ordenador portátil, de cómo supo en su primera cita que se iba a casar con ella, de cómo ella le hacía reír todos los días y de cómo era lo mejor que le había pasado en la vida. Podía ver cómo le temblaban los hombros a Sara, pero seguía sin interrumpir. Me enseñó una foto en su teléfono, una foto de boda. Llevabas un vestido blanco, sostenías girasoles y sonreías como si nunca hubieras sido más feliz en tu vida. Dijo que probablemente estabas en casa en ese momento, planeando la cena de aniversario. Dijo que llevabas semanas emocionada por ello. Dijo que no podía esperar a ver tu cara cuando te diera el regalo que había estado escondiendo en el garaje. El equipo llegó 15 minutos después de que lo encontrara. 15 minutos. Me parecieron 15 horas, 15 minutos en los que sostuve la mano de Michael Mitchell y le prometí cosas que no podía cumplir. Mi equipo instaló los gatos hidráulicos y empezó a levantar la viga lentamente, con cuidado, porque moverla mal podría causar más daños. Al principio Michael estaba bien. Hablaba, respiraba, aguantaba. Pero entonces algo cambió. Su respiración se volvió superficial. Su agarre a mi mano se debilitó. Pude ver cómo se apagaba. He visto morir a gente antes. Era parte del trabajo, pero normalmente estaban inconscientes. Normalmente no te miraban con ojos llenos de miedo y arrepentimiento y esperanza desesperada de que, de alguna manera, encontraras la forma de salvarlos. Entró en parada cardíaca antes de que pudiéramos sacarlo. Empecé a hacerle compresiones torácicas allí mismo, trabajando alrededor de la viga, haciendo todo según las normas. Ritmo perfecto, profundidad perfecta, técnica perfecta. Mi capitán llamó a los paramédicos. Rodríguez se hizo cargo de las compresiones cuando se me cansaron los brazos. Hicimos todo bien, pero a veces hacer todo bien no es suficiente. Al final lo sacamos, lo subimos a una camilla y lo metimos en una ambulancia. Lo acompañé al Mercy Hospital haciendo compresiones durante todo el trayecto porque no iba a rendirme. No iba a dejar que muriera sin luchar cada segundo. Ahora me temblaban las manos. Las metí en los bolsillos para que Sarah no las viera. Lo atendieron en la sala de urgencias durante 40 minutos. Trajeron especialistas, utilizaron todo el equipo que tenían, pero el daño era demasiado grave. Lesiones internas por la viga, inhalación de humo, paro cardíaco. Su cuerpo ya no podía más. Miré a Sara, la miré de verdad, y le dejé ver todo lo que había estado ocultando durante 8 meses. Murió a las 7:47 de esa mañana. Y antes de hacerlo, antes de exhalar su último aliento, me agarró la mano una vez más y me pidió que le dijera algo a su esposa. Me pidió que le dijera a Sara que la amaba más que a nada en el mundo. Me pidió que le dijera que lamentaba no poder asistir a su cena de aniversario. Me pidió que le prometiera que me aseguraría de que ella supiera que él no había tenido miedo al final. Las lágrimas corrían por el rostro de Sara, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Así que fui a la sala de espera donde te habían llevado. Vi al médico decirte que tu marido no había sobrevivido. Te vi desplomarte en el suelo. Te vi gritar su nombre tan fuerte que todo el mundo en el hospital podía oírlo. Vi a los guardias de seguridad tener que sujetarte porque querías correr hacia él. Y yo estaba allí, con mi equipo sucio y ceniza en la cara, y quería contarte lo que Michael me había dicho. Quería cumplir mi promesa. Pero las palabras no me salían. Sarah se secó la cara con la manga, y cuando me miró, su expresión no era la que yo esperaba. No estaba enfadada, no estaba horrorizada. Parecía casi aliviada, como si yo acabara de confirmar algo que llevaba mucho tiempo preguntándose. «Sé quién eres, Daniel», dijo en voz baja. «Lo sé desde antes de mudarme aquí». El mundo se inclinó hacia un lado. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de decir. «¿Qué? Sé quién eres», repitió, y ahora su voz era más firme. «Lo sé desde hace 2 años». No podía respirar, no podía pensar.
Me quedé allí parado mientras mi vecina, que aparentemente no era solo mi vecina, ponía patas arriba todo lo que había entendido de los últimos 8 meses. La primavera pasada estaba buscando un nuevo lugar para vivir. Sarah dijo, algún lugar lejos de nuestro antiguo apartamento, donde todo me recordaba a Michael, donde no tuviera que pasar por delante de la cafetería donde nos conocimos, ni del parque donde me pidió matrimonio, ni del restaurante donde íbamos a celebrar nuestra cena de aniversario. Se ajustó el jersey alrededor del cuerpo. Mi agente inmobiliario me enseñó 3 casas en Riverside. Me gustó la tercera. Tenía un bonito jardín trasero y grandes ventanas, y transmitía tranquilidad. Pero cuando nos íbamos, me fijé en el buzón de al lado. Tenía tu nombre, Dani Daharen, Dahelia Marcel Rivera. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Esa noche fui a casa y saqué el informe del departamento de bomberos, el que me dieron después de la muerte de Michael, el que había leído tantas veces que las páginas se estaban deshaciendo porque seguía buscando algo que se me había escapado, algún detalle que explicara por qué no había vuelto a casa aquella mañana. A Sara le temblaban las manos mientras hablaba. Tu nombre aparecía en ese informe. El bombero Daniel Rivera acudió al lugar del accidente. Prestó primeros auxilios y permaneció con la víctima hasta su traslado. Había leído tu nombre cientos de veces, pero solo eran palabras en un papel. No significaban nada real, pero verlo en ese buzón te convertía en una persona real, alguien que vivía, respiraba y existía en el mundo. Quería sentarme, quería correr, quería hacer cualquier cosa menos quedarme allí escuchando eso. Así que al día siguiente llamé a mi agente y hice una oferta por la casa contigua a la tuya, no la que me gustaba, la que ni siquiera había visto bien. La compré porque necesitaba entender quién eras. ¿Por qué? La pregunta sonó dura. ¿Por qué querrías vivir al lado del bombero que no pudo salvar a tu marido? Porque lo intentaste, dijo Sara simplemente. Porque el informe decía que te quedaste con él. Porque no lo dejaste solo. Porque cuando leí esas palabras, fue la primera vez en semanas que pude respirar sin sentir que me ahogaba. Dio un paso hacia mí. Durante meses después de la muerte de Michael, tuve pesadillas en las que él estaba asustado y solo, en las que me llamaba y yo no estaba allí, en las que sufría y nadie se preocupaba lo suficiente como para ayudarlo. Pero el informe decía que tú estabas allí, que le cogiste la mano, que intentaste salvarlo incluso cuando era imposible. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Me mudé aquí porque quería ver al tipo de persona que entra en edificios en llamas mientras todos los demás salen corriendo. Quería entender qué llevaba a alguien a elegir un trabajo en el que tiene que ver morir a personas. Pensé que quizás si pudiera verte, conocer, me ayudaría a entender por qué Michael tuvo que morir ese día. ¿Y lo hizo? Le pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. No, se rió, pero sonaba rota, porque me evitaste. Actuabas como si fuera peligrosa. Me mirabas como si verme te causara dolor físico. Y yo no podía entender por qué la persona que había mostrado amabilidad a mi marido en sus últimos momentos ni siquiera podía saludarme en el supermercado. La culpa se apoderó aún más de mi pecho. Sara, lo siento. No sabía que sabías quién era yo. Pensaba que te protegía manteniéndome alejada. ¿Protegerme de qué? De mí, del recuerdo de lo que pasó, de tener que ver la cara de alguien que no pudo salvar a la persona que más amabas. Sara negó con la cabeza. Tú no fallaste, Daniel. Falló el almacén que se derrumbó. Falló el propietario negligente del edificio. Fallaron los materiales baratos y las normas de seguridad ignoradas. Tú hiciste todo lo que pudiste. Antes de que pudiera responder, un coche negro se detuvo en la acera al otro lado de la calle. Un hombre con un traje caro salió y algo en su forma de moverse hizo que todos los instintos de mi cuerpo gritaran, peligro. Caminó hacia nosotros con determinación, como si nos estuviera buscando. Sarah Mitchell, llamó. Soy Robert Haynes. Soy el abogado que representa a la corporación Caldwell. Sarah se quedó rígida a mi lado. Extendió la mano y me agarró del brazo, clavándome los dedos con tanta fuerza que me dolió. Señora Mitchell, llevo 6 semanas intentando localizarla, continuó el abogado.
Las familias de las víctimas del incendio del almacén han demandado al propietario del edificio. El caso de su marido forma parte de esa demanda. Tenemos que hablar sobre su testimonio. Me coloqué ligeramente delante de Sarah, interpretando su lenguaje corporal. Tenía miedo de ese hombre, y eso me hizo estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Señor Haynes, dije, manteniendo la voz tranquila, no es un buen momento. Lo que necesite puede esperar. En realidad, no podía esperar. Sacó unos papeles de su maletín. La empresa Caldwell Corporation va a presentar una moción alegando que la negligencia de los bomberos, y no las infracciones del Código de Construcción, contribuyeron a la muerte de Michael Mitchell. Tenemos que hablar sobre los procedimientos de respuesta a emergencias de ese día. Se me heló la sangre. Me estaban culpando a mí, culpando al departamento de bomberos, tratando de desviar la responsabilidad del propietario del edificio, que había ignorado las infracciones de seguridad durante años. Sarah me apretó el brazo con más fuerza, pero cuando habló, su voz cortó como una navaja. ¿Negligencia de los bomberos? ¿De verdad está aquí diciéndome que intenta culpar a las personas que entraron en un edificio en llamas para salvar a mi marido, señora Mitchell? Entiendo que esté alterada, pero se trata de un asunto legal que requiere un examen minucioso de todos los hechos. Conozco los hechos, dijo Sarah, y nunca antes había oído su voz sonar así, aguda, furiosa y absolutamente segura. El hecho es que Caldwell Corporation era propietaria de un almacén que infringía 12 normas de seguridad diferentes. El hecho es que habían sido citados en múltiples ocasiones y no hicieron nada. El hecho es que mi marido murió porque les importaba más el dinero que las vidas humanas. Soltó mi brazo y se acercó al abogado. Y el hecho es que Daniel Rivera arriesgó su vida tratando de salvar a Michael. Se quedó con mi marido cuando el edificio se derrumbaba a su alrededor. Le cogió de la mano y le consoló cuando yo no pude estar allí. Le hizo compresiones torácicas hasta que sus brazos se cansaron y luego siguió haciéndolo de todos modos. Hannes se movió incómodo. Señora Mitchell, solo estoy aquí para informarle de los procedimientos legales. Entonces déjeme informarle de algo. Sarah dijo, testificaré en ese juicio. Me presentaré ante el juez y el jurado y les contaré exactamente lo que hizo la Caldwell Corporation. Me aseguraré de que todo el mundo sepa que mataron a mi marido con su codicia y negligencia, pero nunca diré una sola palabra en contra de los bomberos que intentaron salvarlo. Me señaló, este hombre es un héroe. Corre hacia el peligro mientras personas como su cliente huyen de la responsabilidad. Y si su moción intenta culparlo a él o a cualquier otra persona del departamento de bomberos, lucharé con todas mis fuerzas. El abogado abrió la boca y luego la cerró. Guardó los papeles en su maletín. Informaré a mis clientes de su postura. El tribunal se pondrá en contacto con usted en relación con su testimonio. Volvió a su coche y se marchó, dejándonos allí de pie, aturdidos por lo que acababa de pasar. Sarah se volvió hacia mí y la furia de hacía unos instantes se transformó en algo más suave, algo que casi parecía ternura. Cada palabra que le dije a ese abogado era sincera. Tú no eres responsable de la muerte de Michael. Nunca lo has sido. No podía hablar. No podía procesar el hecho de que ella acabara de defenderme ante un abogado que intentaba destruir mi carrera y mi reputación. No podía entender por qué la mujer cuyo marido había muerto en mis brazos estaba allí diciéndome que yo no tenía la culpa. Durante 2 años he llevado la culpa, dijo Sarah. La culpa de no haber ido a recoger a Michael al trabajo esa mañana, de haberle dejado conducir solo, de no haberle convencido para que dejara ese trabajo y buscara otro más seguro. Me he torturado con 1000 hipótesis que no cambian nada. Bajó la mirada hacia sus manos. Cuando me mudé aquí, pensé que comprenderte me ayudaría a entender lo que pasó. Pero lo que encontré fue a alguien que cargaba con el mismo tipo de culpa que yo. Alguien que se culpaba a sí mismo por algo que no podía controlar. Debería haber hecho más, dije, y mi voz se quebró. Debería haberlo sacado más rápido. Debería haber empezado antes con las compresiones. Debería haberlo hecho. Para. La mano de Sarah se extendió y tocó mi pecho, justo sobre mi corazón,
Hiciste todo lo humanamente posible. El médico me lo dijo. El jefe de bomberos me lo dijo. El informe de la investigación del accidente lo decía. Todos los que saben algo de lo que pasó ese día dicen que hiciste todo bien. La única persona que no lo cree eres tú. Su mano permaneció sobre mi pecho y pude sentir mi corazón latiendo con fuerza contra su palma. Cuando me mudé aquí hace 8 meses, pensaba que solo quería respuestas. Quería entender al bombero del informe. Pero entonces empecé a observarte desde mi ventana y vi algo que no esperaba. ¿Qué viste? Te vi salir a trabajar cada día antes del amanecer con tu uniforme. Te vi volver a casa con aspecto agotado y atormentado. Te vi sentado en tu porche algunas noches mirando al vacío como si el peso del mundo te aplastara. Te vi palear la nieve de mi entrada cuando nevaba, aunque me evitabas. Te vi arreglar mi valla después de la tormenta, aunque nunca dijiste nada al respecto. Te vi dejar comida en mi porche cuando estuve enferma. La voz de Sarah se volvió más suave. Vi a un hombre que se preocupa tanto por los demás que se destruye a sí mismo tratando de salvarlos. Un hombre que carga con la culpa por cosas que no puede controlar. Un hombre que es amable y bueno y completamente incapaz de ver su propio valor. Sarah, me estoy enamorando de ti, Daniel, dijo. Y las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como algo frágil y peligroso. Me mudé aquí para entender al bombero que sostuvo a mi marido. Pero me quedé porque, en algún momento de estos 8 meses en los que te veía evitarme, empecé a enamorarme de mi vecino. El que cree que es invisible, pero que ha sido la persona más presente en mi vida desde que Michael murió. No podía respirar, no podía pensar. Me quedé allí de pie mientras ella me decía lo que me aterrorizaba admitir ante mí misma. Sé que es complicado, continuó Sarah. Sé que se basa en la tragedia y el dolor y el peor día de nuestras vidas. Sé que ves a Michael cuando me miras y sé que eso te duele. Pero Daniel, cuando yo te miro, veo a alguien que entiende lo que es la pérdida. Alguien que sabe lo que significa cargar con una culpa que no es tuya. Alguien que entiende que el dolor no desaparece. Simplemente se convierte en parte de ti. Mirarte todavía me duele, admití. Cada vez que veo tu rostro recuerdo aquel almacén. Recuerdo a Michael pidiéndome que te dijera que te quería. Recuerdo no haber cumplido esa promesa. Entonces cúmplela ahora, dijo Sarah. Dime lo que dijo. Cuéntame todos los detalles que recuerdes, porque he pasado 2 años con un vacío donde deberían estar esos últimos momentos. Necesito saber qué pasó. Necesito oírlo de alguien que estuviera allí. Aparté su mano de mi pecho, pero no la solté. Simplemente la sostuve entre las mías, como algo precioso que podría romperse. No sé cómo hacer esto. No sé cómo estar con alguien cuando no pude salvar a la persona que más quería. Y no sé cómo estar con alguien que me recuerda el peor día de mi vida. Sara dijo, pero quizá lo descubramos juntos. Quizá lo tomemos día a día. Quizás seamos sinceros cuando nos duela demasiado y necesitemos espacio. Quizás aprendamos a llevar esta culpa juntos en lugar de dejar que nos aplaste por separado. Una hoja cayó del árbol que había sobre nosotros y aterrizó en su hombro. Sin pensarlo, alcé la mano y se la quité. Ese simple gesto me pareció monumental. Era la primera vez que la tocaba sin apartarme. ¿Y si no puedo dejar de verlo cuando te miro? Le pregunté. Entonces cuéntame cosas de él, me respondió Sara con los ojos llenos de lágrimas, pero sonriendo. Cuéntame lo que viste y yo no pude ver. Cuéntame sus últimos momentos. Comparte esos recuerdos conmigo en lugar de cargar con ellos sola. Quizás verlo en mí se convierta en algo que compartimos en lugar de algo que nos separa. Miré a mi vecina, la miré de verdad por primera vez en 8 meses sin huir. Vi a la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para mudarse al lado de su dolor. Lo suficientemente valiente como para defenderme ante un abogado cuando podría haberme culpado. Lo suficientemente valiente como para estar aquí y decir que tal vez 2 personas destrozadas podrían ayudarse mutuamente a sanar. De acuerdo, dije, y la palabra me pareció como dar un paso al vacío. Intentémoslo. Averigüemos cómo mirarnos y dejar que duela y que sane al mismo tiempo. Sarah sonrió y yo lo vi.
Vi a Michael sonreír en ella porque habían compartido una vida juntos. Pero también vi algo que era exclusivamente de Sarah. Vi a la mujer que había sobrevivido a la pérdida de su marido y seguía viviendo de todos modos. Vi a la vecina que había sido paciente durante 8 meses mientras yo descubría cómo volver a ser humana. Meses más tarde, me senté con Sarah en una sala del tribunal mientras ella testificaba contra la Caldwell Corporation. Le contó al jurado sobre Michael, sobre su vida juntos, sobre lo que le había costado su muerte. El propietario del edificio fue declarado responsable. El departamento de bomberos fue absuelto de cualquier delito. 7 meses después de nuestra conversación en los buzones, finalmente le conté a Sarah todo lo que recordaba sobre los últimos momentos de Michael. Nos sentamos en mi porche al atardecer y le conté cómo había tocado su anillo de boda, sobre las reservas para la cena de aniversario, sobre la foto que me había mostrado en su teléfono. Sarah lloró, pero también sonrió. Dijo que le había ayudado a saberlo. Dijo que le había dado una especie de paz que había estado buscando. Un año después de aquel día en los buzones, Sarah y yo estábamos tomando un café en su porche cuando me dijo, «Ya no me duele tanto mirarte». «No», le pregunté. «No. Ahora, cuando te miro, veo al hombre que amo. Sigo viendo al bombero que sostuvo a Michael, pero veo más que eso. Veo a Daniel, solo a Daniel, y eso no me duele. Me hace sentir que estoy sanando». Le tomé la mano. «A veces todavía me duele mirarte, pero tenías razón. Es un dolor bueno, el tipo de dolor que me recuerda que estoy viva, el tipo de dolor que significa que estoy sintiendo algo real». Llevamos juntos 1 año y medio. Algunos días son más duros que otros. Algunas mañanas nos despertamos y el dolor es tan intenso que apenas podemos movernos. Pero hemos aprendido a soportarlo juntos. Hemos aprendido que sanar no significa olvidar a Michael o fingir que el incendio del almacén nunca ocurrió. Significa encontrar a alguien que comprenda el peso que llevas y te diga, «Déjame ayudarte a soportarlo». Mirar a Sarah todavía me duele a veces. Pero ahora duele como duele el ejercicio. El tipo de dolor que significa que te estás haciendo más fuerte. El tipo que significa que te estás curando en lugar de rompiéndote. Mi vecina me preguntó por qué seguía evitándola. Le dije la verdad, porque mirarla me dolía. Pero lo que he aprendido es que a veces las cosas que nos duelen son precisamente las que necesitamos para curarnos. A veces la persona que te recuerda lo que has perdido es la misma que te muestra lo que aún tienes.